¿Alguna vez has pensado que el mayor ataque del enemigo podría venir de donde menos lo esperas? ¿Y si te dijera que Satanás, el maestro del engaño, no aparece con cuernos y un tridente, sino a través de personas cercanas, amigos, familiares e incluso líderes religiosos? El problema es que estas influencias negativas a menudo parecen inofensivas e incluso bien intencionadas, pero pueden estar saboteando tu caminar con Dios sin que te des cuenta. La verdad es que cuanto más creces en la fe, más intenta el enemigo infiltrarse en tu vida, y lo hace de manera sutil, usando lazos emocionales, relaciones tóxicas y falsos maestros para desviar tu atención del propósito de Dios. Después de todo, un ataque directo sería demasiado obvio, pero una tipos de personas que Satanás usa para destruir tu fe. Pero no solo eso, te mostraré cómo identificarlas y protegerte espiritualmente. ¿Estás listo para esta verdad? Entonces deja tu me gusta y comenta aquí: estoy listo para crecer en Dios. Ahora sí, vayamos directo al punto. Satanás rara vez se presenta como una amenaza evidente. En su lugar, se infiltra de manera sigilosa, muchas veces usando a personas cercanas, amigos, familiares e incluso líderes religiosos. A través de estas relaciones, las influencias negativas encuentran espacio, debilitando tu caminar con Dios de forma casi imperceptible. ¿Cuántas veces alguien ha sentido desmotivación espiritual después de una conversación? Pequeños comentarios de duda o sarcasmo sobre la fe pueden ser suficientes para sembrar incertidumbre. Es ahí donde la guerra espiritual se intensifica y, sin discernimiento, muchos terminan alejándose sin darse cuenta. La estrategia del enemigo es sutil. Imagina a un amigo que, aunque parece bien intencionado, constantemente desvía tu atención de las cosas de Dios. Cuestiona tu compromiso, minimiza tus convicciones y siempre tiene una alternativa más interesante que ofrecer. Puede parecer inofensivo, pero esta influencia puede ir debilitando poco a poco tu firmeza espiritual. El libro de Proverbios 13, versículo 20, advierte: el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios acabará mal. Es decir, las conexiones que cultivamos definen el rumbo de nuestra fe. Las relaciones familiares también pueden ser un canal de engaño, no siempre por maldad, sino por falta de entendimiento espiritual. Un padre o una madre pueden, por amor, desanimar un llamado de Dios porque lo ven como algo arriesgado. Un hermano puede burlarse de la fe, haciendo que el ambiente se vuelva hostil. Estas situaciones generan lazos emocionales que pueden atrapar a una persona en el miedo y la inseguridad, impidiendo su crecimiento en la fe. Por eso, Jesús advirtió en Mateo 10, versículo 36, que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Incluso algunas figuras religiosas pueden convertirse en instrumentos de distracción. No todo líder o mentor realmente apunta hacia Cristo. Algunos son falsos maestros que, en lugar de edificar, imponen legalismo, haciendo que la fe se convierta en una carga. Otros, en cambio, son excesivamente permisivos, debilitando la seriedad de la santidad. Pablo advirtió sobre esto en 2 Corintios capítulo 11 versículos 14 y 15, diciendo que Satanás se disfraza como ángel de luz, y que sus siervos también se disfrazan de ministros de justicia. Tener discernimiento es clave para evitar este tipo de engaño. Este tipo de manipulación ocurre de manera gradual. Satanás planta dudas, crea confusión, y cuando encuentra una brecha, intensifica su ataque. Puede usar una amistad que revive recuerdos de un pasado pecaminoso, un familiar que presiona para que abandones tus principios, o un líder que distorsiona la verdad. El propósito de Dios es que cada cristiano avance en la fe, pero esto solo ocurre cuando reconocemos y cortamos las influencias negativas. Y hablando de influencias que distorsionan la verdad, es importante entender que no todo lo que parece espiritual realmente viene de Dios. No todo fervor religioso proviene de Dios. Muchas veces, Satanás opera a través de espíritus religiosos, que disfrazan la arrogancia y el legalismo como pureza espiritual. Estas influencias negativas se manifiestan en personas que, en nombre de la fe, juzgan, condenan y crean un ambiente sofocante, donde la gracia es reemplazada por la carga del desempeño. El problema es que esta mentalidad no fomenta el crecimiento en la fe, sino que genera miedo y estancamiento.
Fue contra esto que Jesús luchó cuando confrontó a los fariseos, llamándolos sepulcros blanqueados. Mateo 23, versículo 27. Parecían espirituales, pero por dentro estaban muertos. Muchos han sentido este peso. Personas que aman a Dios, pero que viven atrapadas en reglas humanas impuestas por falsos maestros, que confunden tradición con santidad. Es como alguien que, al intentar acercarse a Dios, solo encuentra condenación. No oras lo suficiente. No lees la Biblia de la manera correcta. Debes hacer más para ser aceptado. Este tipo de presión no proviene del Espíritu Santo, sino de influencias negativas que convierten la fe en esclavitud. Romanos 8, versículo 1 lo deja claro. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los espíritus religiosos no solo aprisionan, sino que también dividen. En lugar de promover la unidad en el cuerpo de Cristo, generan separación. Las iglesias se convierten en campos de batalla, donde pequeñas diferencias doctrinales se transforman en guerras espirituales. Muchos salen heridos, desilusionados, incapaces de volver a confiar. Esto ocurre porque el enfoque deja de ser el amor y se convierte en orgullo. Este espíritu destructivo estaba presente en los días de Jesús, y aún sigue actuando hoy, llevando a muchos a alejarse de Dios por no soportar el peso de la hipocresía religiosa. Y hay otro aspecto peligroso: la manipulación. Existen quienes, bajo la apariencia de espiritualidad, ejercen control sobre los demás, dictando cada paso como si fueran la única voz de la verdad. Son aquellos que dicen, Dios me habló, para justificar su propia voluntad, o que imponen un miedo exagerado al infierno para mantener a las personas sometidas. Estas personas no pastorean, sino que dominan. Segunda Pedro capítulo 2 versículo 1 advierte que, así como hubo falsos profetas entre el pueblo, también habrá entre ustedes falsos maestros. El discernimiento es esencial para no caer en esta trampa. Por eso, es importante estar alerta. El verdadero evangelio libera, transforma y conduce a la paz. Pero los espíritus religiosos distorsionan esta verdad, creando lazos emocionales basados en la culpa y la opresión. Quien desea crecer, debe estar atento a las señales y buscar una relación genuina con Dios, basada en el amor y la verdad. Y hablando de lazos del pasado, hay algo aún más sutil que el enemigo usa: los recuerdos de relaciones antiguas. El pasado tiene una forma sutil de regresar, especialmente cuando involucra emociones profundas. Las relaciones amorosas antiguas son una de las trampas más efectivas que Satanás usa para debilitar el caminar con Dios. Cuando un vínculo no se cierra correctamente, puede convertirse en un lazo del alma, una conexión emocional y espiritual que sigue influyendo incluso después de la ruptura. La persona siente que no puede seguir adelante, revive recuerdos, se aferra a los «y sí», y termina distraída del propósito de Dios. Proverbios 4 versículo 23 nos advierte: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Muchos han pasado por esto. Un ex que reaparece de repente, enviando mensajes, diciendo que extraña lo que tenían, mostrándose más amable que antes. Pero es un ciclo. Al principio, todo parece inofensivo, hasta que los mismos patrones vuelven a surgir. Las relaciones pasadas pueden convertirse en herramientas de tentación, haciendo que la persona se cuestione si tomó la decisión correcta al seguir la fe. ¿Fue un error terminar? ¿Y si esta persona era el plan de Dios para mí? Ese tipo de duda debilita la determinación de crecer espiritualmente y abre puertas a influencias negativas. Además del impacto emocional, también está la dimensión espiritual. Cuando una relación estuvo marcada por el pecado, ya sea inmoralidad, idolatría o dependencia emocional, puede seguir siendo una puerta abierta al engaño. El enemigo usa esos recuerdos para generar culpa, deseos descontrolados o incluso un sentimiento de soledad que hace que la persona quiera volver atrás. Esto puede llevar a recaídas, a una sensación de estancamiento y, en algunos casos, incluso al abandono de la búsqueda de una vida de santidad. Así es como muchos caen nuevamente en relaciones tóxicas, sin darse cuenta de que están siendo manipulados espiritualmente. Superar una relación pasada requiere acción.
Primero, es necesario romper los lazos del alma a través de la oración y la renuncia. Luego, evitar el contacto innecesario, eliminar los desencadenantes emocionales como fotos, regalos y canciones que reabren heridas. Además, invertir en nuevas rutinas espirituales fortalece la mente y el corazón. Filipenses 3, versículos 13 y 14 nos enseña: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta. Dios tiene algo nuevo, pero es imposible recibirlo si seguimos mirando hacia atrás. La realidad es que Satanás no solo quiere atraparnos a través de un ex, sino también dentro de nuestro propio hogar. A veces, las batallas espirituales más difíciles ocurren dentro de la familia, el lugar donde más apoyo deberíamos encontrar. No siempre el mayor obstáculo para el crecimiento en la fe viene desde fuera. Muchas veces, está dentro del hogar. Padres, hermanos, cónyuges e incluso hijos pueden, sin darse cuenta, convertirse en instrumentos de desmotivación espiritual. No porque sean personas malas, sino porque, influenciados por espíritus religiosos, presiones externas o simplemente por falta de comprensión, pueden desvalorizar o ridiculizar la vida cristiana. Estás exagerando. No tienes que tomar esto tan en serio. Eso es cosa de fanáticos. Frases como estas han debilitado la fe de muchos. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 10, versículo 36. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El desánimo puede manifestarse de muchas formas. Algunos enfrentan burlas constantes, otros son tratados con indiferencia, y hay quienes ven cómo su fe es cuestionada en cada decisión que toman. A veces la tentación es aún más sutil. Imagina a alguien que ha decidido abandonar ciertos hábitos para llevar una vida de oración, pero su propia familia lo invita a eventos que reavivan deseos pasados, o alguien que busca vivir en santidad, pero dentro de casa todo parece empujarlo en la dirección contraria. Esta es una guerra espiritual disfrazada de rutina. Pero ¿qué pasa cuando la familia no solo desmotiva, sino que directamente pone obstáculos? Hay quienes enfrentan prohibiciones, chantajes emocionales, o incluso son rechazados por elegir seguir a Cristo. En esos momentos, el diablo siembra dudas. ¿Vale la pena todo esto? ¿De verdad Dios quiere que sufra dentro de mi propia familia? La realidad es que muchos terminan volviendo a sus antiguas costumbres solo para evitar conflictos, sin darse cuenta de que están renunciando al propósito de Dios por complacer a los demás. La solución comienza con el discernimiento. Es importante reconocer que estas barreras no son solo humanas, sino parte de una estrategia espiritual para debilitar la fe. Luego, es fundamental fortalecer la vida espiritual, orar constantemente, ayunar y pedirle a Dios paciencia y sabiduría para manejar estas situaciones. Además, rodearse de hermanos en la fe es clave. Proverbios 27 versículo 17 dice: el hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Estar en comunión con quienes fortalecen nuestra fe es un antídoto poderoso contra las influencias familiares negativas. Pero ¿qué pasa cuando el ataque no solo viene de la familia, sino también de viejos amigos que insisten en arrastrarnos de vuelta a hábitos del pasado? El enemigo sabe exactamente a quién enviar en el momento preciso. Nada debilita tanto la relación con Dios como los lazos del pasado que insisten en retenernos. Satanás sabe que para muchos, las amistades antiguas son un punto vulnerable, una puerta entreabierta a influencias negativas. Cuando alguien decide crecer espiritualmente, es casi seguro que algunos viejos amigos reaparecerán, muchas veces con una invitación aparentemente inocente. Extraño nuestra amistad. ¿Por qué no nos juntamos? Pero lo que comienza como una simple conversación puede convertirse rápidamente en una trampa. 1 Corintios capítulo 15 versículo 33 nos advierte: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El problema no es solo cuando los amigos abiertamente invitan al pecado, sino en la sutileza del engaño. Algunos amigos del pasado no desmotivan directamente la fe, pero siembran dudas. Cuestionan convicciones, minimizan la importancia de la santidad y sugieren que es posible seguir a Dios sin soltar lo que quedó atrás. Poco a poco, esos lazos del alma debilitan la protección espiritual y abren puertas a la tentación. Muchos han caído en esta trampa sin darse cuenta.
El joven que dejó los vicios pero se reencontró con un amigo inofensivo que lo llevó a una recaída. La mujer que cortó una relación tóxica pero accedió a un reencuentro solo para hablar. El diablo no tiene prisa. Trabaja lentamente, usando estas conexiones para desgastar la fe y desviar a la persona del propósito de Dios. La clave para vencer esta batalla espiritual es el discernimiento. Es necesario reconocer cuando una amistad ya no es compatible con la nueva vida en Cristo. Esto no significa tratar a los antiguos amigos con desprecio, sino establecer límites claros. Orar por ellos es importante, pero mantener cercanía con personas alejadas de Dios puede ser peligroso. Proverbios 13, versículo 20 afirma: el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios, acabará mal. Pero ¿qué hacer cuando esa conexión del pasado no es solo una amistad común, sino un lazo emocional mucho más profundo? Hay vínculos que van más allá de la lógica y pueden convertirse en verdaderas prisiones invisibles. Algunas conexiones van más allá de simples amistades o relaciones pasajeras. Hay lazos que se forman en el alma y crean una dependencia emocional tan intensa que la persona siente que no puede romperlos, incluso sabiendo que la alejan del propósito de Dios. Satanás usa estos lazos para mantener a sus víctimas atrapadas en el pasado, impidiendo su crecimiento en la fe. Los lazos de alma pueden surgir de relaciones tóxicas, influencias familiares problemáticas, e incluso de promesas emocionales hechas en el calor del momento. Muchas veces estos lazos no son visibles, pero sus efectos son evidentes. Alguien puede haber terminado una relación hace mucho tiempo, pero sigue sintiendo una conexión profunda e irracional con su expareja. Un simple recuerdo puede traer de vuelta sentimientos del pasado, y de repente, la persona que estaba avanzando espiritualmente se encuentra cayendo en los mismos patrones destructivos. Isaías 43, versículo 18, nos aconseja: no recuerden las cosas pasadas, ni traigan a la memoria las cosas antiguas. Pero, ¿cómo liberarse de algo que parece formar parte de la identidad misma? El primer paso es identificar la raíz del problema. Pregúntate: ¿por qué sigo atado a esta persona? Muchas veces, estos lazos se fortalecen por palabras pronunciadas en el pasado, pactos emocionales inconscientes o incluso influencias espirituales. La buena noticia es que Dios ofrece libertad. La oración y el ayuno son herramientas poderosas para romper estos vínculos. Declarar en voz alta que esa conexión ya no tiene poder sobre tu vida y buscar orientación espiritual son estrategias clave. Algunas personas subestiman el impacto espiritual de los lazos de alma. Pero Jesús nos advirtió que lo que atamos en la tierra puede ser atado en el cielo. Mateo 18, versículo 18. Si una relación se construyó sobre el pecado, la manipulación o la idolatría emocional, necesita ser cortada espiritualmente. Esto puede implicar eliminar contactos, dejar de revivir recuerdos y hasta evitar lugares que traigan nostalgia. La liberación no ocurre solo en la mente, sino también en las acciones. Y si algunos lazos de alma se crean sin que nos demos cuenta, otros son construidos con un propósito maligno. Hay personas que entran en la vida de alguien no por casualidad, sino con una misión clara: destruir su fe. No todas las personas que entran en nuestra vida lo hacen con buenas intenciones. Algunas son verdaderos agentes de Satanás, enviados para sembrar duda, desviar nuestra fe y debilitar nuestra confianza en Dios. El problema es que estos individuos no se presentan como enemigos evidentes. Al contrario, muchos parecen amables, comprensivos e incluso espiritualmente maduros. Sin embargo, sus palabras y acciones, poco a poco, generan confusión, incertidumbre y un alejamiento de la presencia de Dios. Esto no es una teoría de conspiración, es una realidad espiritual. La Biblia nos advierte en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. El peligro de estos agentes radica en lo sutil de su influencia. No dirán abiertamente que quieren destruir tu relación con Dios, pero sembrarán pequeñas dudas. Preguntas como: ¿realmente Dios se preocupa por esto? ¿O no estarás exagerando con tu fe? Pueden parecer inocentes al principio, pero con el tiempo erosionan la convicción espiritual. Cuando la persona se da cuenta,
Ya se ha alejado de la verdad y está atrapada en un ciclo de engaño. Un claro ejemplo de esto son aquellos amigos o conocidos que intentan modernizar la fe. Dicen que no hay problema en hacer ciertas concesiones, que Dios entiende y que la gracia lo cubre todo. Poco a poco, esa mentalidad relativista debilita la obediencia y abre espacio para influencias negativas. Jesús fue claro en Mateo 7, versículo 15, cuando dijo: «Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces». Estas personas parecen inofensivas, pero llevan un propósito destructivo. La mejor forma de lidiar con estos agentes es a través del discernimiento espiritual. Antes de permitir que alguien tenga influencia en tu vida, evalúa sus frutos. ¿Lo que dice está en línea con la palabra de Dios? ¿Sus acciones reflejan a Cristo? Si hay una diferencia entre sus palabras y sus hechos, es momento de tener precaución. Además, la oración y la búsqueda de sabiduría son fundamentales para identificar cuando alguien ha sido enviado con malas intenciones. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, Juan 16, versículo 13, y siempre da señales cuando algo no está bien. Pero si algunas personas se disfrazan para debilitar la fe de los demás, hay un peligro aún más grande en nuestros tiempos: los falsos maestros y la influencia digital que distorsiona las Escrituras. Vivimos en la era de la información, pero también en la era de la desinformación. Nunca ha sido tan fácil acceder a contenido sobre fe, espiritualidad y crecimiento en Dios. ¿El problema? Internet está llena de falsos maestros e influenciadores digitales que distorsionan las Escrituras para ganar seguidores, vender promesas vacías y promover sus propios intereses. Y lo peor, muchas veces, sus mensajes son atractivos, contienen verdades a medias y hasta parecen piadosos. La Biblia ya nos advertía sobre esto en 2 Pedro capítulo 2 versículo 1. Habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán herejías destructivas y hasta negarán al Señor que los rescató. El peligro de los falsos maestros modernos es que, al principio, no parecen falsos. Sus palabras están bien estructuradas. Sus mensajes son motivadores y, a primera vista, suenan correctos. Pero al analizarlos con más profundidad, se encuentran graves desviaciones. Un evangelio sin arrepentimiento, promesas sin base bíblica y enseñanzas que ponen al ser humano en el centro, en lugar de Dios. Son discursos que alimentan el ego, pero no transforman el espíritu. Y lo más preocupante es que hacen que el creyente se sienta cómodo en el error, sin ningún compromiso con la santidad. Esto se ve en los influenciadores digitales que promueven una fe sin cruz, sin renuncia y sin disciplina espiritual. Predicadores que evitan hablar de la guerra espiritual, de la tentación y de la necesidad de discernimiento, porque podría hacer que pierdan seguidores. El apóstol Pablo ya advertía sobre esto en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3. Porque llegará el tiempo en que no soportarán la sana doctrina. Más bien, según sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan lo que quieren oír. Estas falsas enseñanzas no solo debilitan la fe, sino que también dejan a las personas vulnerables a influencias negativas, lazos de alma dañinos y relaciones que las alejan del propósito de Dios. Para no caer en este tipo de trampas, es esencial que el creyente desarrolle discernimiento espiritual y conozca profundamente las Escrituras. No basta con ver videos o seguir predicadores populares. Es necesario comparar todo con la palabra de Dios. El mismo Jesús nos dio un criterio para evaluar a los maestros y las influencias espirituales. Por sus frutos los conocerán. Mateo 7, versículo 16. Cualquier enseñanza que fomente el orgullo, la avaricia o la falta de compromiso con la verdad bíblica debe ser rechazada de inmediato. Y si los falsos maestros intentan debilitar la fe de las personas, es porque hay una batalla aún más grande detrás de todo esto. Una guerra espiritual intensa, en la que el enemigo hará todo lo posible para romper la protección espiritual de los hijos de Dios. Ahora que conoces las 8 maneras disfrazadas en las que Satanás intenta debilitar tu caminar con Dios, la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Lo ignorarás y seguirás con tu vida como si nada hubiera pasado? ¿O tomarás decisiones con discernimiento para protegerte de estas influencias negativas? La elección está en tus manos. El enemigo siempre intentará usar relaciones tóxicas, falsos maestros y lazos de alma para debilitar tu fe.
Pero no tienes que caer en esas trampas. ¿Qué puedes hacer a partir de ahora para fortalecer tu protección espiritual? ¿Será que ha llegado el momento de alejarte de ciertas amistades? ¿De reevaluar la influencia de algunas personas en tu vida? ¿De romper con lazos que te están frenando? Si este contenido te ayudó a ver algo que antes no notabas, compártelo en los comentarios. ¿Has pasado por alguna situación similar? ¿Alguna vez te diste cuenta de cómo Satanás intentó actuar en tu vida a través de personas cercanas? Tu testimonio puede fortalecer la fe de otros. Y si quieres seguir aprendiendo más sobre la guerra espiritual, el crecimiento en la fe y el discernimiento, no te vayas sin ver los otros videos del canal. Suscríbete, activa las notificaciones y únete a nosotros para fortalecer tu propósito en Dios. Que estés bien. Que Dios bendiga tu vida y la de tu familia. Nos vemos en el próximo video.